Hola, 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 muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Muy buenos días de jueves ya. Muy buenos días de jueves. Muy buenos días de jueves. Vamos a aprender acerca de esa piedra angular, esa piedra de fundamento que nos sostiene, donde estamos pisando en un suelo muy, pero muy sólido. Muy buenos días. Buenos días, Moni, muy buenos días. Muy buenos días por TikTok, muy buenos días. Sean bienvenidos. Muy buenos días. Gracias a Dios ya es jueves. Y pues vamos a empezar nuestro estudio. Ya 6:05 de la mañana. Y vamos a darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque nuestro tiempo avanza. Y ya ahí viene nuestro camioncito de la basura que nos ayuda, ¿verdad? Que nos ayuda. Muy buenos días, sean bendecidos este día de jueves, sean bienvenidos. Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios, a este estudio que el Señor ha puesto en el corazón de todos estar presentes para recibir palabra de Dios como lo primero de la mañanita, ¿verdad? Que sea lo que alimente nuestro espíritu. Vamos a dar gracias, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor para que nos guíe en este estudio. Les invito a orar. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, muy buenos días. Gracias por este día de jueves, Señor, gracias por este día que tú nos estás permitiendo vivir, donde ya nos estás dando la oportunidad, porque cada día que tú nos levantas, Señor, es una nueva oportunidad para hacer lo que queremos y lo que debemos hacer, y para rectificar lo que tenga que ser rectificado, Señor. Es una oportunidad. Cada uno de todos tus hijos y tus criaturas tiene una oportunidad el día de hoy. Te pedimos de tu sabiduría y de tu guía, Señor, para aprovechar esa oportunidad que tú nos estás regalando, que tú nos brindas, mi Dios, de disfrutar la vida y que encontremos ese sentido de realmente vivir, no sobrevivir. Contigo aprendemos a vivir, Señor. Contigo aprendemos a vivir. Ponemos en tus manos este estudio, mi Dios, porque necesitamos que seas tú quien nos enseñe tu palabra, esas profecías que tú dejaste establecidas, Señor, y que sin duda alguna se cumplirán, y que es necesario que las leamos, ¿verdad? Dice tu palabra que toda la escritura es inspirada por ti y es provechosa para enseñarnos, ¿verdad? Para redarguirnos, Señor, para exhortarnos, para animarnos, para que seamos competentes, completos y perfectos, dice tu palabra, o santos en alguna traducción, para toda buena obra. Así que en tus manos estamos, Señor. Necesitamos ser enseñados por ti, necesitamos que nos guíes, que nos aconsejes y que podamos, Señor, sacarle provecho a este diseño que tú nos has dado en este maravilloso cuerpo humano con una mente perfecta, hecha a tu imagen, pero que ha estado en confusión y por eso no ha podido funcionar bien. Pero gracias a que tú nos enseñas, Señor, empezaremos a darle el funcionamiento correcto a este cuerpo que tú nos has regalado, a esta alma que nos prestas y al espíritu que nos conecta contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. Pues bueno, vamos a leer Isaías capítulo 28. Es un capítulo un poquito largo, son 29 versículos. Voy a tratar de leer rapidito pero entendible, ¿verdad? En esta traducción, nueva traducción de las Américas, en la traducción que tengan, y vamos a comparar. Me gusta mucho la TLA,
pero debido a las actividades de mi esposo, que también se nos juntaron ya en la mañana, de repente ya no me puede prestar su teléfono para poder comparar. Los míos los tengo aquí ocupados. Así que nos vamos rapidito, entendible, para poderle sacar provecho a ese capítulo 28. Dice, condenación de Efraín. Dice, ay de la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín y de la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil de los vencidos por el vino. Miren, uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo, tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas, los ha lanzado a tierra con su mano. Con los pies es pisoteada la corona de arrogancia de los ebrios de Efraín, y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza del valle fértil será como el primer higo maduro antes del verano, el cual uno ve, y tan pronto está en su mano se lo traga. En aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, espíritu de justicia para el que se sienta en juicio y fuerza para los que rechazan el asalto en la puerta. También estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Amonestación a Jerusalén. ¿A quién enseñará conocimiento o a quién interpretará el mensaje? A los recién destetados, a los recién quitados de los pechos, porque dice, mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, en verdad con tartamudez de labios y en lengua extranjera, él hablará a este pueblo, al cual había dicho, aquí hay reposo, den reposo al cansado, y aquí hay descanso, pero no quisieron escuchar. Por lo cual la palabra del Señor para ellos será mandato sobre mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados. Por tanto, oigan la palabra del Señor, oh insolentes, gobernantes de este pueblo que está en Jerusalén, porque ha dicho, hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un convenio con el Seol. Cuando pase el azote abrumador no nos alcanzará, porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en el engaño nos hemos escondido. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra aprobada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Pondré el juicio como medida y la justicia como nivel. Entonces el granizo barrerá el refugio de la mentira y las aguas cubrirán el escondite. Será terminado el pacto de ustedes con la muerte. Su convenio con el Seol no quedará en pie cuando pase el azote abrumador. Ustedes serán pisoteados por él. Cuantas veces pase, los arrebatará, porque pasará mañana tras mañana, de día y de noche, y será terrible espanto el comprender el mensaje. La cama es muy corta para estirarse en ella y la manta muy estrecha para envolverse en ella, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraña obra. Y ahora no continúen ustedes como insolentes, no sea que se hagan más fuertes sus grillos, pues de parte del Señor, Dios de los ejércitos, he oído de una destrucción decretada sobre la tierra. Escuchen y oigan mi voz. Presten atención y oigan mis palabras. ¿Acaso para sembrarse pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana su superficie y siembra eneldo y esparce comino, y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios lo instruye y le enseña cómo hacerlo.
pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no le seguirán trillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán. No lo triturarán más. También esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos y pedimos su dirección para comprender. Qué impresionante ese capítulo 28. Yo espero que lo hayan leído y que hayan tenido la oportunidad de compararlo en algunas traducciones que nos ayudan a entender con un poquito de más claridad, como la TLA, la NTV o la NBI. Son buenas traducciones que nos ayudan a comprender un poquito más, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue aquí en esta escritura. Marilu, muy buenos días. Charlotte, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a tratar de sacar algunos puntos importantes. La verdad, a mí no me alcanza el tiempo, luego me quedo así como a medias, ¿verdad? Pero hay muchos puntos. Yo saqué 6, pero voy a tratar de resaltar 5. Si nos da tiempo del sexto, lo vamos a ir tocando. Pero nuevamente en esta profecía Isaías está hablando a este pueblo escogido de Dios. Hemos aprendido en los otros capítulos que en este libro de Isaías el Señor está dictando sentencias y dice la razón de por qué está disciplinando o castigando, ¿verdad?, a estas naciones arrogantes, pero también a su pueblo, ¿verdad? No solamente todas las naciones alrededor están viviendo en soberbia, en desobediencia a lo que es su creador, si ya no lo quieren reconocer como su Dios, sino a su creador, al que los hizo y les ha dado todo entendimiento para poder hacer y realizar, y les ha dado las materias para poder trabajar. La tierra es de Dios, Él la hizo y no la prestó, no la confió. Entonces, como ellos, lejos de respetar la forma en que Dios dice que quiere que viva toda su creación, se vuelven contra Él y entonces Dios dice, basta ya, ¿verdad? Pone un límite y por medio de sus profetas les dice lo que les va a suceder. Y el pueblo de Dios pues se envolvió también en esta corriente de la gente que no le respeta, y empezó a hacer alianzas con otras potencias, olvidándose que quien realmente le protege, que quien realmente le saca de todos los problemas, incluso de esclavitud, que esos mismos gobiernos que él busca para protección, se terminan volviendo contra él y lo toman como un esclavo. A veces hemos visto aquí que el pueblo de Dios se confunde y llegan a creer y a temer más las otras naciones en su Dios que ellos mismos. Y decimos que no estamos muy diferentes nosotros en esa actitud de cómo estaban ellos. Se nos olvida también, se nos olvida quién es Dios. Se nos olvida, sobre todo a veces cuando estamos pasando en una situación difícil, sentimos que Dios no está con nosotros porque estamos pasando por esa situación, pero la verdad es que en esos momentos es cuando Dios está con nosotros. Dice que en la debilidad del ser humano, el poder de Dios se perfecciona, ¿verdad? Y si nosotros tenemos el sentido correcto de nuestro Creador, deberíamos de, ante cualquier situación difícil que se nos presenta, estar como atentos para ver cómo Dios se glorifica en esa situación. Pero bueno, no es la excepción al pueblo de Dios que se confunde, y por esa razón en ese capítulo 28 Isaías está nuevamente exhortándolos, diciéndoles, ¿verdad?, lo que va a suceder y por qué es que va a suceder esto. ¿Sí? El Señor no nada más dice un juicio y sentencia y ya.
se tiene todavía esa consideración como buen maestro que también es, de enseñar el porqué. Y algo bien importante es que siempre hay alguien que está observando, que se ha mantenido atento y ha dicho no. O sea, Dios es Dios y merece obediencia y respeto. Y por amor a ese pequeño remanente, el Señor explica con la consideración de que aquellos también sobre los cuales está dictando esa sentencia recapaciten y vuelvan, ¿verdad? Que si estaban ciegos, que si no veían realmente lo que estaban haciendo, el Señor se los pone de frente y reaccionen y tengan la oportunidad de volverse de esa situación y ser rescatados. Dice aquí, condenación de Efraín. Recuerden que se dividió el pueblo de Israel en 10 tribus y 2 tribus, y vinieron a ser el reino del norte y el reino del sur. Y bueno, aquí cuando habla acerca de Efraín se está refiriendo a Samaria, que es la capital de este reino del norte, ¿verdad? Vamos a ir recordando algunos puntitos para que no se nos olvide, o los que son nuevos en nuestros estudios vayan comprendiendo un poquito, ¿verdad?, acerca de lo que venimos hablando. Entonces, esta sentencia es ahora contra esta capital del reino del norte, Samaria. Por eso se refiere a Efraín, a la tribu de Efraín, ¿verdad?, reino del norte. Dice, ay de la corona de arrogancia, ay de los ebrios de Efraín. Punto número 1 que vamos a tratar de resaltar de Isaías 28:1 en la parte C, en el versículo, en la línea final, dice, de los vencidos por el vino, es el último renglón. Bueno, en esta traducción es el último renglón, pero busquemos esa expresión, de los vencidos por el vino. Y también más adelante en otros versículos, por ejemplo en el versículo 7, también habla acerca del vino. En el versículo 7 nos dice así, también estos se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. En el versículo 8, el sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor dan traspiés, vacilan en sus visiones y titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Quienes hemos tenido la oportunidad no muy agradable de ver lo que el vino hace en algunas personas que se dejan controlar, porque buscan estar en ese estado de ebriedad, y algunos terminan hasta en esta situación. Por eso el Señor usa esta ilustración para enseñar lo que quiere decirle a sus profetas, lo que quiere decirle a sus sacerdotes, a los responsables de dirigir al pueblo en ese tiempo, para que comprendan qué es lo que está pasando con su comportamiento. Dice, así como el borracho se deja llevar por el vino, por el licor, y le encanta andar en ese estado, dice, vemos personas que ya son adictas al alcohol, que se paran a desayunar alcohol y se duermen cenando alcohol. Y buscan durante el día y siempre en reuniones sociales estar tomando, porque ya les gusta estar en ese estado inconsciente, ¿verdad? Y algunos terminan en algo tan desagradable como dice el vómito. Es así, hemos visto que eso es muy desagradable con quien ya no tiene control sobre eso, pero el Señor lo que les está diciendo aquí a estos hombres, dice, así como el vino ha hecho que se nuble el juicio de una persona, que ya habla incoherencias, que hasta se tambalea, dice, de esa manera están ustedes apartados de mí. Apartados de mí, están como sin juicio, dicen cosas que no deben de decir, están oprimiendo al pueblo lejos de ver por ellos como yo les he dicho todo el tiempo que deben de hacer. Cuando Dios le da una responsabilidad a alguien dirigente en su pueblo, ya sea un pastor,
ya sea un profeta, ya sea un evangelista, ya sea un maestro, ¿verdad? Habla la Biblia acerca de esos 5 dones que el Señor da. Es con una responsabilidad, conlleva una responsabilidad que es analizar las situaciones y dar un buen juicio. Y cuando nosotros nos separamos del Señor, solamente quedan las obras de la carne, que es como si nos tuvieran en un estado de ebriedad, donde no hay buen juicio, donde lo único que hay en nosotros es arrogancia, es buscar la conveniencia para uno o para quienes solamente apapachan nuestro comportamiento porque les endulzan los oídos. Dice, para todos ustedes, déjenme decirles que esa mesa donde yo ponía el conocimiento, el entendimiento, esta mesa, ustedes la han ensuciado. Y entonces yo la voy a retirar de ustedes. Eso es lo que les está diciendo el Señor a esta nación. Y para este tiempo es lo mismo. Recordemos que la palabra de Dios tiene cumplimiento en su presente y en su futuro, ¿verdad? Habla acerca de todo lo que está sucediendo. Es una exhortación para que como pueblo de Dios nos analicemos. Estamos lúcidos de nuestros sentidos espirituales. Ayer hablábamos acerca de las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y es como una analogía. Vivir solo con esa forma de darle rienda suelta a nuestra carne, a nuestras emociones, es como si estuviéramos en un estado de ebriedad inconsciente en el que no tenemos claridad para ver las cosas. Y cuando Dios juzga a su pueblo, le está diciendo, se han apartado de la mesa de sabiduría, se han apartado de la mesa de conocimiento, la han ensuciado, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo, cuidémonos de no causarle oprobio al evangelio, cuidemos nuestro comportamiento, porque tiene mucho que ver y es muy importante que nosotros tengamos presente esos consejos que el Señor nos dice. Vamos a leer lo que dice Efesios 5:18 y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es lo que el Señor nos está animando a todos, ¿verdad? A que tengamos ese cuidado pero veamos también lo que dice Lucas 21:34. Lucas 21:34 dice así, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Recordemos estos 2 versículos, son muy importantes. Lo que está resaltando es en 2 sentidos. Hemos venido hablando de que cuando Dios dice una palabra, tiene un significado profundo. No solamente habla en el momento literal de lo que está sucediendo, sino que tiene un cumplimiento profético más amplio. Por eso dice que la palabra de Dios es como un mar, ¿verdad? Un mar profundo donde hay perlas preciosas y solamente el hombre de discernimiento puede sacarlas. Pidamos al Señor sabiduría y discernimiento para comprender su palabra y poderla aplicar en primera persona. Ayer platicamos con mi esposo en la noche y me decía, yo estoy comprometido con Dios y conmigo mismo en que todo lo que yo lea, decía mi esposo, que para mí es un hombre de sabiduría, ¿verdad? Y que el Señor me permitiría con día valorar más lo que Él está depositando en Él y ha depositado en Él, y que me instruye también. Dice, es un compromiso de que todo cuanto yo lea y que el Señor me permita entender,
lo ponga yo en primera persona y que entonces hable más mi ejemplo que lo que yo pueda decir. Es importante hablarlo, es importante decirlo, pero primero es para que lo vivamos nosotros. Entonces el Señor aquí nos está diciendo que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución, sino que más bien seamos llenos del Espíritu. ¿Para qué? Dice Lucas 21:34, para que cuando llegue aquel día del que hemos venido hablando, ¿verdad? En esos últimos capítulos, para que cuando llegue aquel día no nos encuentre en este estado que está Dios condenando a través de Isaías para su pueblo, ¿verdad? Que tengamos cuidado, nos dice el Señor. Un punto muy interesante que quisimos resaltar. Y el punto número 2 está en Isaías 28:5, donde dice: en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo, para ese remanente de su pueblo. Veamos lo que dice Apocalipsis 4, 10 y 11, para explicar un poquito lo que queremos ver aquí. Apocalipsis 4, 10 y 11, y lo vamos a leer así. Dice: los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando tengan oportunidad, lean un poquito más hacia arriba ese capítulo para comprender el contexto. Dice que ya en aquel día, ellos ya están en aquel día en el cielo con el Señor. Y dice la palabra de Dios que a todos Dios les da un premio. Y estos 24 ancianos disfrutan de esa corona que sería puesta en su cabeza como galardón, ¿verdad? Como galardón por haberse mantenido aparte del mundo y poniéndose del lado de Dios para pelear contra sus enemigos, ¿verdad? También habíamos aprendido en ese capítulo que nosotros ahora hemos comprendido que esto es una guerra. Esto que estamos viviendo es una guerra. Y nos vamos a poner del lado de nuestro Creador para pelear también contra sus adversarios, pero con las armas que Él es el que nos da. Y entonces el apóstol Pablo también decía: corro, dice, esta carrera para ganar, para llegar al galardón y que me den mi corona, esa corona de vida como premio que nos dará el Señor. Y bueno, ya en aquel día, en el cumplimiento, dice Apocalipsis, están esos 24 ancianos delante del Señor con esa corona que se ganaron. Pero cuando ven al Creador, dice aquí: en aquel día el Señor de los ejércitos será hermosa corona y gloriosa diadema para el remanente de su pueblo. Y entonces ellos ya con su premio, dice que se quitan la corona y la echan como para los pies del Señor, y dice: nuestra corona eres tú. Ellos pudieron comprender en ese momento que la mejor corona que podrían tener no era esa que se habían ganado física, no era esa bendición material, sino era la presencia del Creador. Se nos ha venido exhortando mucho a que valoremos más la bendición de conocer a Dios y de tenerlo en nuestra vida, de sentir su presencia, de conocerlo, que por todo lo que Él nos pueda dar. Que nuestro amor hacia Dios sea sincero por quién es Él. Dicen los 24 ancianos: digno eres tú de recibir toda la gloria y toda la honra y todo el honor, porque tú creaste todas las cosas, ¿verdad? Que ese sea nuestro sentir, que veamos a Dios como eso que nosotros tenemos de más valor, que aprendamos a ver a Dios como realmente es. La bendición no es lo que Dios nos da, sino es Él mismo. Él es nuestra mejor bendición. Que nosotros podamos tener ese sentir que tuvieron ya estos hombres, de los cuales
Jesucristo le permitió a Juan ver y decir, ellos están aquí por eso. Ellos están aquí por eso, porque comprendieron que lo mejor para ellos, tanto en la tierra cuando estuvieron como ahora que ya están en el cielo con el Padre, no es lo que Él les pueda dar de manera física o palpable, sino es su presencia. Y hemos venido hablando de que el Señor nos exhorta, sí, a que demos de nuestros bienes materiales. Es importante el dinero, claro que es importante, pero no es más importante que tener sabiduría. Dice Proverbios, sabiduría adquiere y entendimiento más que el oro y que la plata. Dice Eclesiastés, el dinero sirve para una protección, lo mismo que la sabiduría. Solo que la sabiduría sí conserva con vida a quienes la poseen y el dinero no. ¿Quién es la sabiduría? Nuestro Creador. Y estos hombres lo comprenden, y no solamente ellos. Hay un pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, que nos habla acerca de cómo el arca del pacto estuvo muchos años en un lugar y no valoraban la presencia del Señor. Estaba como porque tenía que estar en ese lugar, y todos vivían haciendo sus vidas como continuamente las hacían. Pero cuando llega a esta casa de este hombre Obed-Edom, se los estoy parafraseando por el tiempo, pero después léanlo, el segundo libro de Samuel capítulo 6, y yo resalto el 11, que es donde habla acerca de Obed-Edom, porque dice que cuando el arca del pacto llega ahí, cuando este hombre valora la presencia de Dios y se enfoca más en pasar tiempo adorando al Señor, porque era como un símbolo de que el Señor estaba ahí, de que la presencia del Señor estaba ahí. Ya en el libro del Éxodo veíamos que cuando la presencia de Dios se posaba en el campamento, ¿verdad?, donde estaba el arca, como una nube, y lo veían, los israelitas tenían que quedarse. Y cuando la nube se levantaba, entonces ellos levantaban el campamento y podían echarse a andar. Y entonces este hombre, comprendiendo ese hecho, que seguía escuchando, porque es importante que escuchemos, es importante que leamos, es importante que recordemos de manera constante. Él leía y leía lo que había sucedido allá en el Éxodo con la presencia de Dios por medio del arca. Y entonces cuando llega a su casa, dice segundo libro de Samuel 6:11, lo siguiente, 6:11, y dice, por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom el Geteo, y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. Solo en 3 meses que él dijo, la presencia de Dios está aquí y yo me voy a concentrar. Y algo que nos dice el Señor es que muchas veces vamos a su casa de adoración, ¿verdad? O estamos en casa estudiando, o estamos en un tiempo buscando al Señor en oración, en la palabra, y hay cosas que nos distraen. No estamos valorando ese tiempo de estar con el Señor. Y hay gran bendición en prestar atención, en dejar todo. En un estudio de mujeres de los viernes hablábamos de esa bendición de Marta y María, ¿verdad? Donde dice, llega Jesús a la casa, llega la presencia del Señor al lugar, y entonces María corre y se sienta a los pies de Jesús y está escuchando, porque ella entendió el valor de dejar todo para concentrarse en ese tiempo donde está la presencia del Señor, para escuchar la palabra de Dios. Y Marta andaba toda distraída, ¿verdad?, preocupada y afanada, y Cristo le dice, Marta, estás preocupada y afanada por tantas cosas, una sola cosa es importante, ahora es tiempo, dice, de sentarte y escuchar instrucción para que hagas mejor tu trabajo que tanto te gusta hacer. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Dice, mira, María escogió la mejor porción y no le será quitada esa porción. Este hombre Obed y esos 24 ancianos aprendieron a valorar la presencia del Señor, y por eso entendieron que la corona hermosa para el pueblo de Dios, para ese pequeño remanente, dice el capítulo, en el versículo 5 de Isaías 28, es Dios. Que el Señor nos ayude a valorar ese hecho. Yo quisiera profundizar más, pero el tiempo no nos alcanza. Ya casi me están
cortando el tiempo. Y me faltan más puntos a resaltar, pero bueno, nos vamos al punto 3, chicos. Nos vamos al punto 3. Isaías 28:16 dice: por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Romanos 9:33 nos habla acerca de quién es esta piedra, para que podamos nosotros, muchos que ya hemos leído la palabra, de inmediato cuando leímos, seguramente les pasó como a mí, en cuanto se lee el versículo, la piedra de fundamento, la piedra angular, Jesucristo, ¿verdad? Así, ya lo tenemos aquí. Y para los que no, que son nuevos, pues vamos a enseñar. Romanos 9:33 dice lo siguiente. Romanos 9:33 dice así: tal como está escrito, ¿verdad? A mí me gustan mucho esas expresiones y siempre se las comunico. Tal como está escrito, porque la Biblia se interpreta a sí misma y se respalda a sí misma, ¿verdad? Y siempre todos los profetas, todos los discípulos de Dios que enseñan en el Nuevo Testamento citan del Antiguo Testamento. Y todos los del Antiguo Testamento hablan acerca de él, de lo que va a suceder para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y entonces dice aquí: tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Romanos 10:11 dice así: pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Primera carta de Pedro 2:6. Primera carta de Pedro 2:6. Trato de ir rapidito, chicos, según yo los separo. Y dice así: pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, como la piedra de fundamento y la piedra angular, para ustedes los que creen, dice aquí, el que en él crea no será avergonzado. Para todo aquel que crea en él no será avergonzado. Dice en los versículos más arriba, en el 3, dice: si es que han probado la bondad del Señor, van a poder vivir de esta protección que es en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que aquel día para algunos es un día de bendición y para otros es tropiezo. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo, para muchos, como en aquel día de bendición, para muchos es una bendición el Señor. Para muchos ha sido una bendición conocer a Jesús, conocer la importancia de que Él haya decidido en obediencia y en amor al Padre y en amor a la creación del Padre, decir: yo voy por ellos, yo pago el rescate por ellos. Están secuestrados por el pecado, están secuestrados por el diablo, están secuestrados por su misma herencia de pecado. Y se exige un pago por su rescate, y dice Jesucristo: yo lo pago. Y para muchos Jesucristo llegó a ser una piedra de escándalo, dice uno de los versículos, porque cuando Cristo llega, perturba a todos, y quienes no quieran dejar sus errores, pues les hace mucho ruido y llega a ser una piedra de escándalo y de tropiezo, ¿verdad? Poniendo frente a ellos sus debilidades, poniendo frente a todos nuestras debilidades y nuestros pecados, pero por gracia de Dios a quienes nos ha confrontado y decimos: lo siento, Señor, perdóname, yo estaba equivocado, ¿verdad? Y para quienes siguen en orgullo y en soberbia, dicen: eso no existe, ¿verdad? Ejemplo claro, quienes no creyeron en esa piedra de fundamento, en esa piedra angular que Dios ya había hablado desde tiempos atrás por medio de sus profetas, para cuando viniera el Mesías,
llegó a ser piedra de escándalo y de tropiezo para su mismo pueblo, que fueron ellos mismos quienes le dieron muerte. Algunos de su mismo pueblo, ¿verdad? Porque cuando Pedro empieza a predicar, dice, miren pueblo, el Jesucristo al que ustedes juzgaron, condenaron, colgaron en un madero, le dieron muerte y enterraron, es el que está escrito en Isaías, que iba a ser la piedra de fundamento y angular que nos iba a rescatar. Pero ustedes le dieron muerte, y entonces en ese momento el Espíritu de Dios abre su entendimiento de más de 3,000, 5,000 personas, y todas se convierten y dicen, hemos pecado contra Dios y queremos arrepentimiento, y Dios los acepta. Pero para todos aquellos que no, que seguían en arrogancia, querían también darle muerte a sus discípulos, no nada más ya a Jesús, sino también a sus discípulos. Hay tanto, chicos, que pudiéramos platicar. Ahora entiendo por qué nuestro Señor Jesucristo, cuando enseñaba, se pasaba todo el día, ¿verdad? Desde la mañana hasta la tarde, y a veces dice la gente, ya tiene 3 días de caminos escuchándote, Señor, tienen hambre, hay que regresarlos, ¿qué se les va a dar de comer? Decía Cristo, siéntenlos y tráiganme a ver qué hay. Ahorita es tan hermoso pasar el tiempo con el Señor. Cuando tengan ustedes la oportunidad de sentarse y resaltar cada versículo, ni se darán cuenta del tiempo, y de repente alguien les hablará porque ya hay cosas que hacer, o verán el reloj y ya pasaron 4 o 6 horas solamente en un capítulo de la Biblia. Pero bueno, que el Señor abra en nuestro entendimiento, y que nos ponga esa pasión de buscarlo y de disfrutar de las mieles que hay aquí en su palabra preciosa y hermosa. Vamos rápido al punto 4, que ya, yo creo que ya no voy a alcanzar, chicos, a resaltar todos. Perdónenme, quizás en otra ocasión yo pueda, ¿verdad? El punto 4 de este capítulo 28, dice aquí en el 21, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraña obra. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 20, David habla acerca de que es Dios quien quebranta a sus enemigos. Lo vamos a parafrasear por el tiempo, posteriormente búsquenlo. Dice, y por eso es que a este lugar se le llama ahora, dice, a este lugar de Perasín, a ese lugar se le llega a llamar o a conocer como que el Señor quebranta. Siempre que acontecía algo allá en la antigüedad con el pueblo de Dios, con alguno de sus generales que él tenía, generales como Moisés, como Abraham, como David, vamos entendiendo por qué son generales de Dios. Pero cuando algo sucedía allá y necesitaban la ayuda del Señor, como en el caso de Josué 10:12, dice que es Dios el que pelea por su pueblo. Y en el caso de Josué más específicamente, resaltando que el Señor es el que quebranta, cuando Josué está peleando en aquel tiempo, es una batalla la que se está librando, dice que muere más gente en la batalla por las piedras de granizo que el Señor lanza del cielo para ayudarlo a combatir, que los que caen a espada por ellos. Por eso es que el Señor les dice, nuevamente aquí se nos está hablando de cómo el Señor nos recuerda lo que ya pasó, para que confiemos y recordemos quién es nuestro Dios. Y entonces le dice el Señor, miren, así como sucedió allá en el valle de Perasim y en Gabaón, dice, así va a suceder. Así va a suceder. Van a caer más por mi mano, porque yo los estoy sentenciando. Yo soy el que va a pelear, que por el mismo ser humano. Y aquí el Señor nos está hablando acerca de lo que sucederá en Apocalipsis. Hemos visto que ya en Apocalipsis no va a ser un hombre el que ejecute esa sentencia por mandato de Dios, sino será Dios mismo a través de nuestro Señor Jesucristo, como gran, ya no vendrá como cordero, sino como general, como rey, para vencer, para luchar.
y vendrá con sus ángeles. Apocalipsis habla acerca de cómo sus ángeles, ¿verdad? Son los que Jesucristo, como Dios les da mandato a cada uno, ¿verdad? Los identifica como toques de trompeta, ¿verdad? A cada uno de ellos, como los que abren los sellos, los 7 sellos, las trompetas, el toque de cada una de ellas, y cómo habla acerca de ese granizo. Una de las herramientas, ¿verdad? O de las armas que Dios utilizará para traer esa destrucción que es inminente. Estamos hablando del libro profético de Isaías, que nos está hablando de esos sucesos. Y es para que nosotros, como decía aquí Lucas 21:34, para que no nos agarre desprevenidos, como borrachos, como perdidos, envueltos en el mundo, en que pues esto es todo lo que hay, y los afanes de la vida me distraigan, ¿verdad? Para eso son los recordatorios. Pero vamos al punto número 5. Está bien padre también este 5. Espero irme rapidito para no quitarles mucho tiempo también, y que también las plataformas no nos corten la señal. En los versículos del 23 al 29, chicos, ya lo leímos, pero aquí nos habla de cómo el Señor les está diciendo, a ver, ¿quién les enseñó a sembrar y a cultivar la tierra? ¿Quién les dijo cómo se siembra el eneldo, el trigo, la cebada, ¿verdad? ¿Quién les dijo cómo se hace el surco, cómo se va a ir, cuántas porciones se van a poner, en qué dirección va a ir, cómo se va a regar? Y cuando se cultive, ¿quién les enseñó cómo cosechar cada una de las semillas? Porque cada una es diferente, ¿verdad? Pero aquí lo que nos está diciendo en este pasaje, algo bien impresionante. Dice que en estos versículos el Señor nos está dejando claro que quien es el que le da la capacidad al hombre de hacer y la sabiduría para entender y para poder hacer todo lo que tiene que hacer, aquí queda claro que es el Señor. Dice versículo 26, porque su Dios lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Dice el 29, también esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Señores, a veces, es que hay tanto que resaltar aquí. A veces vemos a Dios solamente como Dios todopoderoso, como el que nos va a dar. Pero en este capítulo de Isaías nos habla acerca de que es un general. Nos habla y dice el Señor Dios de los ejércitos. Hoy podemos ver, por ejemplo, los comandos, ¿verdad? Y vemos que hay generales, que hay capitanes, que son los que se sientan a la mesa y dicen, vamos a combatir de esta manera, y vamos a usar esto, y vamos a entrar por acá, y vamos a hacer alianza con esto. Eso lo hace el Señor. Pero aquí también ese Señor Dios todopoderoso, ese general, se sienta y nos dice, yo soy tierno, y en esta capacidad que tengo de poder también me puedo sentar con ustedes como maestro compasivo y enseñarles. A veces hay personas que tienen poder, ¿no? El presidente, el jefe de la empresa, o alguien que tiene mucho dinero y que es importante y no cree digno a nadie de que lo voltee a ver y enseñarle algo de todo lo que él sabe, ¿verdad? O a veces incluso en casa los papás están tan ocupados y no tienen tiempo para sentarse con nosotros los niños pequeñitos. Bueno, yo fui pequeñita, mi papá sí se sentaba conmigo y de decir, ven, mira, te voy a enseñar, te voy a aconsejar. Aquí por eso me impresiona mucho que dice, también todo esto procede del Señor de los ejércitos. Toda esta enseñanza que vimos en estos versículos del 23 al 29, de cómo les está aconsejando, guiando, enseñando. Y entonces dice aquí que todo lo que nosotros queremos hacer, el Señor es el que nos da la capacidad para hacerlo. Y si nosotros hoy en día queremos hacer algo y no sabemos cómo por dónde empezar o qué hacer, estos versículos nos dejan claro que el que tiene el poder para ayudarnos y enseñarnos y está dispuesto
a que lo busquemos y dejarse encontrar y aconsejarnos en lo que queramos hacer. Dice, toma Jehová Dios, tu Dios, toma Jehová Dios en cuenta en todos tus caminos y Él hará derechas tus sendas. Si hoy no sabes cómo salir o qué hacer, sea lo que sea, ayer hablábamos, ¿cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu mar rojo? ¿Cuál es ese ejército de Egipto que te persigue? ¿Cuál es tu Leviatán? Cuando sabes o no sabes cómo, sabes que tienes que hacer algo, pero no sabes cómo, dice que el que está carente de sabiduría, se la pida al Señor. Santiago 1:5 dice, el que esté carente o falto de sabiduría, pídasela al Señor, porque Él da abundantemente y no lo echa en cara. Y aquí vimos que el Señor da consejo. El Señor es grande en sabiduría y la comparte. Nos está diciendo que todo lo que el Señor deposita en nosotros es también para compartir. Que no nos sientamos tan ocupados o tan importantes, o porque, por ejemplo, ya eres pastor. Aquí el Señor les está hablando también a los pastores, les está hablando a los que son encargados del pueblo de Dios hoy en día. Dice, mira, no te distraigas con muchas ocupaciones. Atiende a mi pueblo. Siéntate con ellos cuando necesiten palabra de ti, porque te buscan a ti, porque ven en ti lo que yo he depositado en ti. Y te lo he depositado para que tú cuides de mis ovejas, para que tú te tomes el tiempo de que si están heridas, las limpies, las cures, las vendes y las apapaches. Que no se vuelvan selectivos solamente con un grupo de ovejas, que a todas me las trates igual, ¿verdad? En un salón de enseñanza era muy común que los maestros no les gustaba un maestro que solo estaba por ganar, ¿verdad? O porque ya se le había olvidado por qué había escogido esa profesión de maestro. Dice que solamente se concentraba con los niños inteligentes para no estarse quebrando la cabeza, o con los que le caían bien, y a los que estaban como más lentos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algunos tenemos ese problema de la hiperactividad y TDAH, o que traes problemas de casa, que los papás se pelean, toman y el niño llega todo desvelado, todo preocupado, todo angustiado, o no hay comida y tantas cosas, ¿verdad? Y los dejaban aparte, ¿verdad? Los apartaban. Dice que el Señor no es así. El Señor hoy quiere y llama como una exhortación a que todos, sobre todo los que tienen mayor responsabilidad en lo que sea, en una empresa, en una escuela, en casa, ¿verdad? En un grupo de amigos, siempre hay uno como que entre los amigos es el que jala, es el que dirige, es el que escuchan, pero sobre todo en el pueblo de Dios, que presten atención a sentarse, porque si el Señor Dios de los ejércitos se sienta para aconsejar y dar de su sabiduría, nosotros como seres humanos estamos obligados a hacer lo mismo. Algo que también resalta esta parte de que es Dios el que da la sabiduría al hombre para hacer todo lo que tiene que hacer, lo parafraseamos, está en Éxodo 31 del 2 al 3, donde dice Dios cómo escoge a estos dos israelitas. En el Éxodo 35, 32 y 35, también Éxodo 31, 2 y 3 y Éxodo 35, 32 al 35, dice cómo Dios escoge a Bezaleel y a Aholiab, uno de la tribu de Judá y otro de la tribu de Dan, para que hagan todo lo que se tiene que hacer. Léanlo, por el tiempo ya no tenemos la oportunidad de leerlos, pero ahí habla, dice Dios, mira Moisés, vas a hacer este trabajo que te voy a asignar, ¿verdad? Pero te voy a poner a alguien que esté capacitado para que lo haga. Te voy a poner a estos dos en los cuales yo he puesto mi espíritu de diseñador. Esa es otra parte, el Señor tiene tantas cosas. Dice, voy a poner en ellos mi espíritu de diseñador y de artífice, para que todo pueda trabajar, todo lo que es maderas, metales, piedras. Y en el otro voy a poner mi espíritu para que diseñe las cortinas, los telares, para que sepa usar los lienzos. Señores, es el Señor el que capacita al hombre para todo. Aprendimos mucho, ¿verdad? Aprendimos mucho. Espérenme, digo que ya la plataforma me está corriendo, espérenme. En TikTok, perdónenme. Ya se nos pasó el tiempo. Pero bueno, hay mucho
hay mucho que aprender, no me va a dar tiempo, que esperemos que el Señor en otro momento nos permita resaltar algunos otros versículos, pero mientras hoy nos quedamos hoy con eso. Hoy el Señor nos está diciendo, como le dijo al pueblo de Efraín, no te embriagues, es mejor que te llenes del Espíritu Santo, ¿verdad? Llénate más bien del Espíritu Santo que de las obras de la carne que vienen a hacer como esa similitud de vino, y quienes estén en esa debilidad de querer mejor estar acá con el, dicen los muchachos, con el drink, con la copa, pues el Señor les está exhortando tanto en sentido físico, si es el vino, de que no pierdan su tiempo ni su dinero ni maltraten su cuerpo. Hemos visto que el exceso del vino maltrata nuestros órganos internos. El Señor nos protege, nos cuida, pero también en esas características de las obras de la carne que hacen que se nuble el juicio y veamos solamente en la carne todas las cosas y actuemos en la carne todas las cosas, sino que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que nos va a permitir, ¿verdad?, estar llenos de Él y valorar más tener la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, como lo hizo este hombre Obed y como lo hicieron esos 24 ancianos, y aprovechar esa gran bendición que tenemos en el Señor, de que Él es todo para todos. Por eso cuando le dice Moisés, si me preguntan quién me envió, ¿quién voy a decir? Dice, yo soy lo que tenga que ser, yo soy lo que sea necesario ser, yo lo soy todo. Y eso nos habla acerca de la capacidad impresionante que jamás terminaremos de comprender y de entender al Señor, pero Él se va revelando cómo es Él y quiere que nosotros nos beneficiemos de todo lo que Él tiene para darnos, y que asimismo como Él nos da, a pesar de la importancia que tiene, nosotros también nos portemos de la misma manera con nuestro prójimo. Saludos a todos, chicos, saludos a todos. Terminamos este tiempo, a veces no oramos en el momento, pero pedimos al Señor que Él nos reafirme en su amor, en su confianza, que nos ayude a mantenernos cerca de Él, pegaditos de Él, como ese pececito que no puede salirse del agua, que el Señor nos ayude a mantenernos cerca de Él, y quienes por primera vez están escuchando, le digan hoy al Señor que lo aceptan como su Salvador, que lo quieren como ese yo soy para la necesidad que tengan, y que van a caminar de ahora en adelante. Señor Jesús, vamos a caminar de ahora en adelante contigo. Acepto y reconozco que te necesito en todas las áreas de mi vida, sobre todo en la salvación de mi alma a través de tu sangre derramada para perdón de mis pecados y para recuperarme de ese secuestro en el que hoy todavía quizás me encuentro, o quizás nos estamos desviando, pero hoy decimos, Señor, te necesito y hoy quiero caminar contigo. Hoy reconozco que tú eres mi Salvador, mi suficiente Salvador, eres mi todo, y sí quiero todo contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, compañeros de estudio, que Jehová Dios les bendiga, que Jehová Dios les mire con agrado, que vuelva su rostro hacia ustedes y les dé misericordia, les dé paz y sabiduría y entendimiento para que esa oportunidad que hoy nos dio la aprovechemos al máximo. Bendiciones. Bye bye.